la Capilla Exis, el comandante Dante presentó sus respetos a Sanguinius una última vez. En los 6 días transcurridos desde la apertura de la cicatriz Maledictum, la hueste angelical había masacrado a los tiránidos. Durante un tiempo, la mente colmena permanecía ausente, y los alienígenas desorganizados fueron presa fácil de la ira de los marines espaciales. Una serie de incursiones cuidadosamente planificadas expulsaron a los alienígenas de las puertas del reducto, dando a los vástagos de Sanguinius un tiempo valioso para reagruparse en su interior. Los ángeles sangrientos mantuvieron el reducto inmóvil. El resto del Arx estaba en manos del enemigo. Ahora su respiro había terminado. La mente colmena se agitó una vez más. Ordamael posó la mano suavemente sobre la armadura maltratada de Dante. No quedaba ni una sola placa intacta. Ordamael, ¿están listos? Esperan tus órdenes, mi señor. Los preparativos están hechos. La guardia maranera está lista para abrir las puertas de la torre. Pero debo recordarte una vez más que cuando des esta orden, no se puede deshacer. Los malditos por la sangre no se detendrán hasta morir. Una vez liberados, no podrán ser contenidos. Lo sé. Entonces es el momento, mi señor. Dante se levantó lentamente, con la cabeza inclinada hacia la modesta estatua de Sanguinius en el nicho del relicario de la capilla. Ahora sí que ha llegado el momento. Saludó a la estatua de su padre genético e hizo una reverencia tan profunda como su armadura le permitió. La Capilla Exis le pertenecía por derecho como maestro del capítulo, su lugar privado de oración y contemplación. No esperaba volver a pisarla. Las escaleras que llevaban a la Capilla Exis, a la Basílica Sanguinario, resonaban con los sonidos de los marines espaciales cantando el Mori Patris, el himno fúnebre de la sangre, mientras los últimos defensores de Baal se arrodillaban con las cabezas inclinadas sobre sus armas, ofreciendo sus vidas una última vez al servicio de su primarca y su emperador. Dante emergió de la puerta acristalada de la escalera y recorrió el pasillo central de la basílica. Todos los guerreros vestían de negro. No había pintura, así que los marines espaciales habían teñido sus armaduras lo mejor que pudieron, frotando sangre y hollín en las placas para ennegrecerlas. Los colores de los capítulos estaban envueltos en luto por un linaje que pronto se extinguiría. La catedral estaba medio destruida. Las ventanas ornamentadas habían volado hasta convertirse en montones de vidrio y piedra. Dante ocupó su lugar en el púlpito, a la cabeza de la basílica, por una última vez. Capellanes y sacerdotes sanguinarios de todos los capítulos se alienaron al frente y se giraron para encarar a la multitud reunida. Solo un puñado, menos de los que poseían los ángeles sangrientos antes de la llegada del Leviatán. Córbulo sobrevivió, al igual que Ordamael. Muchos de sus camaradas habían muerto. Juntos representaban una cuarta parte del Consejo de Sangre y Hueso. El número era engañosamente alto, 2000, el doble de un capítulo completo, pero una fracción de la hueste angelical. Esta derrota fue un golpe mortal para los vástagos de Sanguinius, uno del que nunca se recuperarían. Eso era lo que pensaba Dante. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Su reinado vería destruido el legado de un primarca. Dante desterró su pena mientras el Mori Patris llegaba a su triste fin, cuando las últimas reverberaciones se apagaron en la piedra de la catedral y Dante habló. Siempre hay belleza, incluso en lo más profundo de la fealdad, incluso en lo más profundo de la derrota. Esta canción nos eleva a todos por encima de este reino de carne y hueso, pues somos ángeles y guerreros a partes iguales. Nuestra devoción a nuestro emperador y a nuestro padre genético es un modelo al que los ciudadanos del imperio han aspirado durante mucho tiempo.
Ahora que nos encontramos al borde de la muerte, eso no cambiará. Por eso les digo que no nos sumerjamos en los largos silencios de la historia, sino que avancemos y nos elevemos hacia la leyenda. Si los tiránidos permanecieran sin guía, podríamos sobrevivir aquí, tras los muros del reducto celestial, pero se reorganizan. La mente colmena ya no se ve afectada. Nuestros bibliotecarios informan que la sombra vuelve a caer. Es débil, pero se fortalece con cada minuto que pasa, y ahora está consolidándose en torno a un potente nexo. Si permitimos que esto continúe, los tiránidos volverán a unificar sus fuerzas, atacarán sin piedad y pereceremos aquí, entre estos muros. No tenemos noticias de la flota. El vacío está inundado de las energías de la disformidad. Si abatimos a su líder, podríamos asestarle al enjambre un golpe mortal y salvar los mundos más allá de Val. Y de esta manera obtendremos una especie de victoria. Lo más probable es que todos moriremos en el intento. Quedan millones de ellos y apenas miles de nosotros. Si nos quedamos tras estos muros, abrumarán nuestras últimas defensas en pocos días. Es la única manera. La sombra en la disformidad es un monstruo multicéfalo, más feroz que la hidra de los cuentos antiguos, pues tiene 1.000 millones de cabezas. Y todas deben ser cercenadas antes de que muera. ¡Tenemos las espadas! ¡Tenemos la voluntad! ¡Tallaremos los cráneos de esta criatura! ¿Acaso no somos los hijos del gran ángel? ¿Acaso no somos los más bendecidos de todos los adeptus astartes? Dejó la pregunta en el aire sin respuesta. Nuestro primarca fue uno de los primeros en morir, pero vive eternamente en todos nuestros seres. La carne y la sangre de nuestros cuerpos son su anfitrión. Durante 10.000 años hemos protegido su legado en las fortalezas de nuestros cuerpos. Él inclinó la cabeza. Y ese tiempo ha terminado. Ahora todos somos la compañía de la muerte. Los sarcófagos yacen destrozados, sus ocupantes devorados y nuestro futuro en Val ha muerto con ellos. El capítulo ha terminado aquí, pero aún no ha muerto. Nuestro linaje puede sobrevivir en la semilla genética de nuestros hermanos en otras partes de la galaxia. O puede que no. Esa cuestión de supervivencia ya no nos corresponde a nosotros. Aparten la mirada del futuro y piensen en el presente, en el ahora, en lo que podríamos lograr en estas próximas y gloriosas horas. Porque si debemos adentrarnos en la oscuridad de la extinción, hagámoslo con nuestras espadas en la mano y la ira de Sanguinius en nuestros corazones. Cuando las noticias de esta batalla lleguen a otros mundos, que alcen sus armas y digan: ¡no caeremos! ¡No moriremos dócilmente! A través de la batalla recordaremos y honraremos a los hijos de Val. ¿Quién dirá sí? ¿Quién alzará su espada junto a la mía? ¿Quién traerá acero bruñido y alma iracunda a la matanza y dejará fluir la ruina roja? ¿Quién morirá recordando a nuestro Señor? Nuestra carne puede ser devorada, pero no pueden tocar nuestras almas. Somos los más bendecidos de los guerreros del emperador. El alma de nuestro Señor vive en las mentes y los corazones de cada uno de nosotros. Nosotros los vestidos de rojo, los sedientos de sangre, nosotros los iracundos y los puros, nosotros los hijos de Sanguinius, el más noble y glorioso de todos los primarcas, atesoramos más que su recuerdo en nuestros corazones y mentes. El gran ángel no acecharía aquí esperando su fin, atacaría, buscando destruir al líder de sus enemigos como lo hizo cuando se enfrentó a su hermano Horus. Y esa elección es ahora nuestra, como lo fue de nuestro padre. Si hacemos esto,
Todos pereceremos sin duda, pero Val perdurará y seguirá albergando a los marines espaciales. Ustedes y yo no estaremos entre ellos, pero el nombre de los ángeles sangrientos y de los muchos otros capítulos que lucharon con nosotros aquí aún serán conocidos en toda la galaxia. Dante hizo una pausa y se llevó la mano a la nuca. Los seguros silbaron al desenganchar la máscara mortuaria de Sanguinius, exponiendo con orgullo su rostro envejecido a sus hermanos. Durante 1 milenio he llevado esta máscara, tanto tiempo que los mortales de 1000 mundos equiparan a Dante con Sanguinius. Uno se ha convertido en el otro. Ya no necesito una máscara, no necesito llevar el rostro de nuestro Señor. Él está aquí, en mi corazón. Se golpeó el pecho con el puño. Les revelo mi rostro oculto durante tanto tiempo por la vergüenza de la debilidad que revela la edad. Llevaré esta máscara cuando luche, en honor a nuestro Señor, pero entro en la batalla final no como una pobre réplica de nuestro Padre, sino como el comandante Luis Dante, hijo de Val, hijo del gran ángel, cuyo cuerpo viviente es el anfitrión del Primarca. Hizo una pausa. 2000 cascos negros miraron, expectantes. ¿Qué dicen, guerreros de Val? Que dejemos escapar la sed roja una última vez y volemos con las alas de la ira junto a nuestro Señor a la batalla. Los encomiendo a todos, oh poderosos, a la protección del gran ángel. ¡Por el emperador! ¡Por Sanguinius! La vida ya no tiene belleza, así que busquemos una muerte hermosa. Dante asintió, satisfecho. Entonces marchemos, todos los que llevamos la sangre del gran ángel. Capellán Ordamael, convoca a la guardia Maranea. Abre las puertas de la torre de Amareo. Que los condenados marchen una última vez. La torre de Amareo había resistido la invasión con sus muros sin ventanas intactos, incluso mientras los alienígenas atacaban sus muros. Los servidores de batalla, los Dreadnoughts, los marines espaciales y los esclavos de sangre de la Guardia Maranea no habían abandonado sus puestos ni una sola vez, vigilando a las criaturas furiosas que se encontraban en su interior. La puerta de hierro rojo rara vez se abría y nunca dejaban salir nada. Se estremecieron. La cohorte de 50 hombres de la Guardia Marea se retiró de la portería hacia las almenas cubiertas que dominaban el camino a la torre. Se abrieron de par en par. Al hacerlo, la campana del pináculo de la torre se desenvolvió. La campana empezó a sonar. El custodio de los condenados emergió primero, un campeón de los marines espaciales comprometido a permanecer en la torre hasta el fin de los días. Ahora, esos tiempos habían llegado y marchó con su espada desplegada con energía, su armadura negra brillando como el aceite. A sus espaldas ya se oía el trequeteo de cadenas y el chirrido de puertas oxidadas forzadas por máquinas, junto con aullidos y gritos inhumanos. Todas las palabras que pronunciaban las voces roncas y animales eran incomprensibles, salvo una. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre!
Los malditos ocupantes de la torre de Amareo irrumpieron en la oscuridad. Eran abominaciones, desviadas de sus orígenes humanos por una semilla genética que funcionaba de forma desenfrenada. Eran el doble de grandes que los mortales, rebosantes de músculos. Colmillos amarillentos reemplazaban a los dientes humanos. Su piel era roja como la sangre y cerosa, y sus ojos ámbar. Saltaban con los puños apretados como simios, gritando al cielo. 5 docenas de monstruos inmortales cuyo sufrimiento se cernía sobre el capítulo como un veneno, libres por fin para matar. No tomaron rumbo. El custodio de los condenados se hizo a un lado y se metió a un cilindro blindado para dejarlos pasar. Se había despejado un camino desde la puerta de la torre en el Ars Murus hasta el fondo del reducto, en dirección al Pozo de los Ángeles. Guiados por puertas con barrotes y altas barricadas, los condenados se precipitaron hacia adelante. A medida que los condenados se acercaban, se abrieron rastrillos, puertas y campos de energía. Los malditos se apresuraron hacia los cuerpos, oliendo cosas que matar. Una vez que se marcharon, las puertas interiores al fondo del pabellón se abrieron y los marines espaciales salieron corriendo. Para cuando estuvieron reunidos y listos para su ataque final, unos minutos después, los chillidos de los tiránidos en combate ya resonaban en la sala. Dante levantó el hacha mortalis. ¡Hijos de Baal! ¡Adelante! Respondieron y juntos atravesaron la puerta de sangre del reducto celestial y entraron en el Pozo de los Ángeles, que ya estaba ocupado. Los ángeles sangrientos irrumpieron en el Pozo de los Ángeles, aplastando a los tiránidos que quedaban en el interior mientras se dirigían a la puerta Elohim. En el túnel que atravesaba la muralla de la montaña, no encontraron oposición. Los habitantes de la torre de Amareo que los habían precedido masacraron todo a su paso. Mientras corría, Dante gritó: ¡De su sangre nacimos! ¡De su esencia fuimos hechos! ¡De su pasión proviene nuestro arte! ¡De su nobleza proviene la belleza! ¡De su poderío brota la justicia! ¡De su sed nace la justa ira! Por primera vez en 12 siglos, Dante perdió el control, permitiendo que la furia omnipresente de Sanguinius arrinconara su humanidad. Su peor temor se hizo realidad. Dejarse llevar era placentero. Dante abrazó la sed roja. La sangre rugía en su cabeza, trayendo dolor, pero con ella llegó el alivio. Ya no debía contenerse. Se regocijó en su libertad mientras sus músculos se hinchaban y distendían. ¡Rabia! ¡Rabia, rabia, rabia contra la muerte de la luz! Irrumpieron desde el túnel de la puerta Elohim como la ira del emperador hecha realidad. Los tiránidos reaccionaron con lentitud. Sus reacciones ultra rápidas aún no habían regresado, aunque una oleada de reacciones en las hordas extramuros sugerían una creciente coordinación. Los ángeles sangrientos y sus sucesores se abalanzaron sobre las hordas de tiránidos que llenaban las pistas de aterrizaje, arrollando a los más pequeños y aplastándolos. Los propulsores se encendieron, enviando a los pocos guerreros que los poseían a desviarse sobre sus compañeros. Dante fue a la cabeza, con los propulsores atronando. Los últimos de la guardia sanguinaria volaron a su lado, liderados por Don Toriel y Sépara, sin importar a qué capítulo perteneciera. Un glorioso regimiento alado sin igual desde que el propio Sanguinius surcó los cielos de Baal. Horda Mael voló con Dante, cantando complejos poemas a Sanguinius que se atascaban en su lengua, cada vez más espesa, hasta convertirse en gruñidos sin sentido.
de Dante se estrellaron contra el cráneo de un guerrero tiránido, destrozándolo. Su látigo se enroscó y le atrapó los pies. Dante lo cercenó de un hachazo y se desplomó sobre la arena ensangrentada, para luego salir corriendo. Se movía como el viento del desierto, inmóvil, sin vacilar. A pesar del dolor residual de sus numerosas heridas, corrió entre los restos de aeronaves y tanques de los marines espaciales, masacrando a todo tiránido que encontró. Un solo objeto pulsó en las pantallas de su yelmo. Era el nexo de la mente colmena detectado por sus últimos cíticos. Había eliminado todos los demás datos. En su estado de furia no los habría entendido de todos modos. Los últimos mortales disparaban desde la ciudadela reclusia. Las armas más esotéricas escapaban a la comprensión de los mortales, pero funcionaban a la perfección con los lanzadores de proyectiles de la fortaleza. Conos de arena y restos humanos se elevaban violentamente. En la placa del yermo de Dante, el marcador ondeaba lenta y tentadoramente, atrayendo al comandante hacia la oleada de monstruos alienígenas. Avanzó a través de la cortina de explosiones. Dante se abrió paso a la fuerza. Gordamael rugió a su lado, su Grocius resonando con cada impacto. Las canciones de los ángeles de la muerte se convirtieron en aullidos degradados. Cualquier atisbo de cohesión o táctica del escuadrón desapareció de la línea de batalla al entregarse a la sed. Lucharon y murieron solos. Una oleada de berserkers aulladores que atacaban y macheteaban todo ser a su alcance. Pronto olvidaron las armas a distancia que portaban, rompieron las espadasierras que portaban y pasaron a pelear contra monstruosidades alienígenas con manos desarmadas. Los tiránidos respondían, recuperándose de su conmoción, si es que tales criaturas podían sentir conmoción alguna. A medida que Dante se acercaba al marcador del nodo de la colmena, los movimientos de los tiránidos se sincronizaban aún más. Sus ataques evidenciaban mayor planificación y coordinación. Fintaban y se retiraban. Distintas criaturas se presentaban para combatir enemigos específicos donde antes habían atacado sin pensar a los marines espaciales. Biomuniciones de fósforo volaban sobre sus cabezas en lentas parábolas, inmolando a tiránidos y marines espaciales por igual. Dante mató con desenfreno. La Guardia de Honor luchó junto a él con la consumada destreza de asesinos con 500 años de experiencia. A pesar de su furia imparable, las señales de la derrota eran inconfundibles. Uno a uno, la Guardia Sanguinaria fue derribada, arrebatada en el aire por alcaudones o desgarrada por cárnifes. Separa fue desgarrado por un trigón de la colmena. Don Torien, héroe de Cryptus, fue el último en morir, cayendo en un torbellino de alas destrozadas no lejos del comandante, con su armadura dorada oculta por una masa agitada de extremidades alienígenas mientras era descuartizado. Dante rió. Reunidos, lo único que los hijos de Sanguinius podían lograr era frenar la destrucción de un solo mundo. Pensar en esa claridad se volvió raro. Dante dejó salir al monstruo furioso que llevaba dentro para aplastar al enemigo. Sus percepciones perdieron su filo. La alucinación lo invadió, suplantando la realidad. La primera señal de su mente debilitada fue un destello dorado en lo alto que lo hizo gritar de alegría. ¡El Sanguinor! ¡Por fin llega!
El heraldo de Sanguinius había acudido en ayuda de los ángeles sangrientos, dondequiera que se encontraban más apremiados durante 10 milenios, apareciendo de la nada y desapareciendo con la misma rapidez. Dante se sintió abandonado por el guerrero santo. No podía saber que la ausencia del Sanguinor de Val se debía a su presencia en la puerta de Cadia. Cuando volvió a mirar, el heraldo de Sanguinius había desaparecido. Los cielos torturados estaban vacíos. Estas visiones engañosas se repetían con más frecuencia. Pronto la batalla titiló y cambió a su alrededor. Dio un paso adelante y retrocedió en el tiempo, encontrándose luchando junto a los ángeles sangrientos con marcas desconocidas en antiguas armaduras. El cielo en aquella antigua batalla era negro, iluminado esporádicamente por el resplandor de las armas de energía. Lloró por el sueño del emperador mientras luchaba junto a sus hermanos, pero su furia no se apaciguó con el dolor. Se vio regada por él, haciéndose más grande que él. La ira de un semidios que no se originó en él, sino que lo poseyó y lo inundó. Campo de batalla regresó al presente. Un marín espacial ardiendo de pies a cabeza con fuego químico corrosivo. Aullaba como un loco, golpeando a una bestia tiránida con su espada rota mientras moría. A su alrededor, los ángeles de la muerte caían. Ordamael cargó contra una bestia de asalto corpulenta y multiarmada, aturdiéndola con un golpe de su Crucius arcano, solo para ser partido en dos por las garras de un crustáceo gigante. Dante salivaba ante los chorros de sangre que emanaban. Se habría arrancado el yermo y lamido la arena pegajosa. Solo si las dulces notas de una trompeta no lo hubieran detenido. La luz brilló sobre una parte del campo de batalla. El Sanguinor flotaba a 150 metros de distancia, con la espada en alto y el dedo apuntando hacia abajo. Con armaduras negras emergieron del aire resplandeciente, con la armadura cubierta de cráneos y huesos. El fuego emanaba de sus ojos y bocas, y cuando sus vólteres disparaban una extraña munición de llamas azules. La legión de los condenados había llegado para ayudar a los hijos de Sanguinius en su hora de necesidad. Dante parpadeó, pero la visión no desapareció esta vez. Sus guerreros gritaron y aullaron, recuperando algo de su humanidad y persiguiendo a los recién aparecidos, adentrándose en las hordas de tiránidos. Los tiránidos retrocedieron ante sus asaltantes sobrenaturales. La trompeta volvió a sonar y el Sanguinor volvió a señalar con su espada un punto en el campo. Cuando Dante miró hacia donde indicaba el heraldo, la retícula de su yelmo latía con furia y destellaba con un destello verde. Parpadeó. En su furia, había olvidado su misión. Su visión se nubló y el Sanguinor se convirtió en un ángel de carne y hueso, enorme y poderoso, vestido con túnicas rojo sangre. ¿Imposible? ¿Sanguinius? Se preguntó Dante. Continuó avanzando, abriéndose paso entre los combatientes, ya fueran alienígenas aparecidos o marines espaciales. Un Carnifex se alzó ante él, bloqueándole el paso. Dante se preparó para enfrentarlo. Alzó el hacha mortalis. Pero un guerrero sin yelmo lo adelantó, con el rostro con un rictus
salvaje y los dientes al descubierto, se enfrentó a la criatura en una batalla desesperada y unilateral. ¡Capitán Fenn! El ángel Vermelon había cumplido su palabra. Dante pasó corriendo, con sus últimos rescoldos de intelecto, diciéndole que necesitaba llegar al Sanguinor antes de perderse para siempre. Siguió luchando, a veces solo, pero a medida que avanzaba, se vio rodeado por las formas fantasmales de la Legión de los Condenados, cuyo fuego incesante y misterioso derribó a los alienígenas que rodeaban al maestro del capítulo, por lo que se acercó al Sanguinor. Pasó junto a la primera de las bestias de Amareo. El gigante de piel roja yacía acurrucado como un niño, rodeado de cuerpos desgarrados de tiránidos, con el rostro en paz, como si durmiera tras un largo esfuerzo. El segundo llegó poco después, y luego el tercero. Todos estaban muertos, con sus cuerpos inmortales perforados en 100 partes cada uno. El Sanguinor mantenía su posición, apuntando hacia abajo. Guerreros de todo el campo convergían en la punta, no por tácticas ni por gloria, ni siquiera por supervivencia. Lo hacían por furia, lo hacían por sangre, lo hacían por su primarca. Sanguinius se comunicó con sus hijos a través de su heraldo y les ordenó que asestaran un último golpe en su nombre, y estos obedecieron. Una pared de vapores venenosos oscurecía el objetivo. Objetos delgados flotaban. Debilitadas extremidades colgaban bajo enormes chimeneas de esporas que expulsaban gases granulares amarillos y verdes. 1 billón de esporas daba textura a la niebla. Cada una era un organismo tiránido más pequeño que un ácaro terrestre. Al chocar Dante con el humo, esporas atacaron su placa de batalla, corroyendo el metal acanalado de las puntas y los sellos blandos que había debajo. Su piel se ampolló por los efectos de la toxina y el ácido, pero él no lo sintió. La niebla callaba todo sonido. No podía ver más allá de unos pocos metros. Los guerreros llameantes y silenciosos de la Legión Maldita seguían luchando impasibles, pero se alejaban de él como faros en la niebla, dejando a Dante a su suerte. En el fondo de su alma, sabía que debía librar esta batalla solo. Un guardián tiránido ciego emergió para emboscarlo, pero Dante le reventó la cabeza de un hachazo y con un disparo de su pistola le quemó los órganos internos. La enorme criatura se desplomó muerta y Dante siguió adelante. Un resplandor dorado lo guiaba, su carne ardía, su fisiología humana era incapaz de seguir el ritmo del daño infligido por las minúsculas criaturas que devoraban su cuerpo. La sensación apenas se registraba, el dolor que habría incapacitado a un hombre normal, incluso a un marín espacial, era un latino tenue e insignificante para él. Más gigantes ciegos emergieron de la niebla, pero más marines espaciales llegaron desde todas direcciones, clamando sangre y muerte, y se estrellaron contra los guardianes del líder del enjambre. Dante se adentró más en el humo mortífero, buscando a la bestia líder. La retícula de su casco parpadeó rápidamente. Estaba cerca. Los sonidos de la batalla se alejaron, ascendiendo a un montículo de cadáveres tiránidos e imperiales entremezclados. La mente colmena los consumiría juntos. El humo se disipó a medida que Dante ascendía. No recordaba haber visto una pila tan alta de cadáveres desde el Hades. Al mirar a sus pies, los tiránidos habían desaparecido. En cambio, caminó sobre los cadáveres enmarañados de innumerables especies, todos empapados en sangre brillante.
Dante caminó sobre los restos de sus víctimas. No importaba si se trataba de un ataque psíquico de la mente colmena o de un síntoma de su inminente colapso mental. Se obligó a subir el montículo fantasmal solo con fuerza de voluntad. Subió durante horas. La pila de cadáveres se hizo más empinada. Dante se vio obligado a amarrar el hacha a la espalda y enfundar la pistola para poder ascender. Alcanzó la cima sin darse cuenta de cómo, de repente, inexplicablemente, se encontraba en una llanura. Los cadáveres habían desaparecido, reemplazados por un pavimento de cráneos apiñados, marcados con runas infames. Le esperaba su última batalla. Horus, el impostor, se alzaba imponente como un titán sobre el campo de batalla. El rostro de su hermano era una burla de lo que había sido. Su carismática sonrisa se había convertido en una cruel mueca. Donde la sabiduría había brillado con ojos nobles, ardía el poder atroz de antiguos dioses malignos. Él. Dante cerró los ojos con fuerza. ¡No soy sanguíneos! ¡Soy Dante! ¡Dante! ¡Moriré como Dante! Este es mi juramento de batalla final. ¡Seré yo mismo! Horus se estremeció y se volvió más real. La escena se onduló. Una pared de nave espacial corrupta se formó tras él. Dante continuó avanzando. Estaba destinado a morir aquí, en el espíritu vengativo. Tenía que hacerlo. Por el bien del emperador, permitiría su muerte a manos de su hermano. Sus alas se crisparon, anhelando un último vuelo. No, eso no estaba bien. No estaba nada bien. ¡No soy sanguíneos! ¡Moriré como Dante! Parpadeó. Horus había desaparecido. Las calaveras habían desaparecido. El humo venenoso se hacía trizas con el viento del desierto. Vio una luz en el cielo. ¿Una estrella? El rojo de la tormenta disforme parecía disiparse. Miró hacia arriba, atónito, preguntándose si la tormenta habría terminado. Hasta que un rugido atronador le devolvió la atención a la tierra. A 50 metros de distancia se encontraba el tirano de colmena más grande que Dante había visto jamás, con patas articuladas hacia atrás. Era más alto que un acorazado. Nubes rojas de esporas emanaban de las chimeneas de su alta espalda. 4 espadas de hueso, unidas a sus puños, tenían puntas gruesas, cuadradas y brutales como cuchillas. Había oído hablar de esta criatura, la maldición de la galaxia, la mente de la colmena personificada. ¡Santo Emperador! El comandante Dante se enfrentó al señor del enjambre. Su percepción se concentró en torno al monstruo. La realidad se reafirmó. Sus visiones fueron ahuyentadas por la pura fisicalidad de la mente colmena. El pasado dio paso al presente. Los sonidos de la batalla regresaron, aunque apagados. En los ojos del monstruo brillaba un intelecto ancestral y poderoso. A pesar de su edad, Dante se sentía como un recién nacido comparado con la inteligencia que lo observaba con esa mirada fija. Sintió que 2 seres lo observaban, el monstruo y el ser que lo controlaba. Por el instante en el que el hombre y el monstruo se miraron fijamente, Dante sintió lástima. El hambre de la mente colmena hacía que la sed roja fuera tribal en comparación. Un estruendo resonó en la garganta del monstruo. Esa sería la única advertencia que recibiría Dante. No hubo ninguna
ninguna muestra de amenaza, ningún rugido intimidante. La criatura simplemente se lanzó al ataque. A pesar de su tamaño, el Señor del Enjambre se movía con una velocidad asombrosa. Su anatomía alienígena dificultaba la predicción de sus ataques, y Dante se vio obligado a defenderse de una masa de hueso dentado. Las armas del Señor del Enjambre impactaron contra el hacha mortalis con un estruendo atronador. Dante se tambaleó hacia atrás, liberando brevemente su mochila propulsora para estabilizarse, esquivando por poco hacia la derecha para evitar el contraataque de las dos espadas de la izquierda del Señor del Enjambre. Encendió su mochila propulsora al máximo, dando un pequeño salto hacia atrás. Disparó rápidamente con su pistola Perdición. Su puntería se había perfeccionado tras siglos de práctica. El rayo de fusión cortó una línea ondulante en el aire, impactando en la articulación inferior del codo izquierdo del Señor del Enjambre. El brazo de la criatura se quedó inerte. No emitió ningún grito de dolor. Al avanzar, su brazo inutilizado se enganchó en el suelo. Con una total falta de emoción humana, cercenó la extremidad lisiada. Dante saltó de nuevo, los propulsores a toda potencia. Se abalanzó, lanzándose para atacar y retirarse. Sus indicadores de combustible se desplomaron, pero Dante permaneció en el aire, eludiendo los golpes de espada ósea con explosiones de escape perfectamente sincronizadas. Sus golpes dejaron una docena de cicatrices humeantes en el caparazón del Señor del Enjambre. Este respondió con una tormenta de terror psíquico que no afectó al Señor de los Marines Espaciales. Tan sediento estaba que estuvo al borde de la rabia negra, y eso era un pozo del que jamás podría salir. No perdería sus últimos resquicios de autocontrol hasta que esta criatura fuera asesinada. Tenía que saber que estaba muerta. Se concentró en su odio, en su deseo de matar, en su necesidad de arrancarle la cabeza a ese intruso de sus hombros y arrojarlo a la arena. La armadura del Señor del Enjambre era más gruesa en hombros, cabeza y espalda. Se batieron a duelo durante largos minutos, y Dante asestó tantos golpes que el filo de su legendaria hacha se desgastó. Toda su habilidad solo logró sacarle un poco de sangre al Señor del Enjambre. Este se enfureció y lo atacó con fuerza intacta. Dante necesitaba un golpe decisivo pronto. La resistencia del Señor del Enjambre superaría la suya. Un golpe de suerte de las armas de la bestia podrían poner fin a la lucha mucho antes de que llegara el agotamiento. Así que Dante se lanzó de nuevo, con el hacha agachada, como un jinete que se agacha en la silla para golpear con su sable, esquivando la espada de hueso que se balanceaba y entrando en la nube de esporas que emanaba de las chimeneas del Señor del Enjambre. Arañó el rostro de la bestia líder con la hoja de su arma, dándole en un ojo. La bestia quedó momentáneamente cegada y se vio obligada a aterrizar. Los dos combatientes se giraron para enfrentarse. La quitina que rodeaba el ojo derecho del Señor del Enjambre quedó reducida a un destello de hueso. Dante sonrió fríamente. Te arrancaré el otro ojo y luego te mataré. En respuesta, la bestia líder chilló, un ataque psíquico que canalizó la voz polifónica de la mente colmena en un golpe mental concentrado. Dante se tambaleó bajo la explosión sónica y psiónica combinada. Algo se dio en su interior. Sintió un fuerte sabor a sangre en la garganta. Su mente sufrió más que su cuerpo y se tambaleó hacia atrás, aturdido, arrastrando el hacha por la arena. El Señor del Enjambre
aprovechó la oportunidad y corrió hacia el comandante de nuevo. Dante se lanzó hacia atrás, pero mientras cargaba, el señor del enjambre lo atacó con nuevos ataques psíquicos, lanzando una lanza de energía psiónica que atravesó su armadura hasta la pierna y lo lanzó por el aire. Se estrelló contra el suelo con una fuerza desgarradora. Su rostro se estrelló contra el yelmo, rompiéndole la nariz. La cosa volvió a gritar. El ser de Dante se apagó por completo. Su visión se nubló. La energía que le proporcionaba su sed desapareció. El señor del enjambre se abalanzó sobre él, cabizbajo, con 3 espadas atrás, listo para atacar. Dante recuperó la compostura justo a tiempo, activando su mochila de salto mientras aún estaba de espaldas. Esquivó ese ataque, pero no pudo contra un segundo impacto que le revolucionó la mente. Lo sacudió al impactar contra los restos de un Land Rider. Los sistemas diagnósticos de su propulsor saltaron en alerta máxima, con runas rojas de peligro parpadeando por todo su casco. Pensamiento, desechó el propulsor, liberándose de la unidad de salto inestable mientras el señor del enjambre se estrellaba contra los restos del tanque con tal fuerza que se elevaba del suelo. El señor del enjambre se volvió rápidamente hacia él. Más alarmas sonaron en el yelmo de Dante. Le quedaban segundos de efectividad en combate como máximo. Los iconos de la batería de emergencia reclamaban su atención y las barras se deslizaron rápidamente hasta quedar vacías en rojo. ¡Soy el señor de la sangre! Lo que hago, lo hago por quien me creó. No tengo ambición personal. No busco la gloria. No hay salvación para mi alma y consuelo para mi cuerpo. No siento miedo. El señor del enjambre atacó con fuerza a Dante. Dante respondió con un contraataque, destrozando el sable de hueso. El señor del enjambre permaneció impasible ante la muerte de su espada simbiótica. El ataque continuó hacia abajo, y los restos de la espada alcanzaron a Dante bajo su peto y lo penetraron en el plastrón. Una combinación del ímpetu de Dante y la inmensa fuerza del señor del enjambre clavó el fragmento de hueso profundamente en su cuerpo, penetrando su corazón secundario, raspando su columna vertebral y saliendo por el otro lado de su torso. La criatura gruñó en lo que habría sido un triunfo en cualquier otra especie. El formidable avance de Dante se detuvo, siseando profundamente. El señor del enjambre levantó al comandante Dante del suelo. Con armadura incluida, sangre caliente corría por el interior del guante de Dante. Las toxinas se filtraban del arma del señor del enjambre, provocando arañas de agonía que se arrastraban por sus nervios. Por su sangre fui elevado. Se acabó. Comenzó el Mors Votum. El señor del enjambre lo levantó en alto, gritando en señal de victoria, y bajó el brazo para apartar a Dante del fragmento de la espada, y así poder acabar con él en la arena. Por su sangre sirvo.
La bestia dudó, solo una fracción de segundo, pero fue suficiente. Mientras alzaba las 2 espadas restantes para partir a Dante en 2, el comandante levantó la pistola de la perdición. Su armadura murió, sus sistemas se quedaron sin energía, volviéndose más pesado a cada segundo mientras la vida se le escapaba. Pero su puntería no flaqueó. Mi vida la entrego al emperador, a Sanguinius y a la humanidad. El rostro del señor del enjambre se reflejó en el metal opaco de la máscara de Dante. El rostro de Sanguinius gritó silenciosamente a la mente colmena. Mi servicio ha terminado. Doy gracias. Mi vida ha terminado. Doy gracias. La sangre vuelve a la sangre. Otro tomará mi carga en mi lugar. Y doy gracias por eso. Disparó la pistola de la perdición a quemarropa contra el rostro del señor del enjambre. Su carne se licuó y se evaporó en un vapor sobrecalentado. Su primera espada ósea rebotó en la armadura de Dante, dejando largos arañazos en su decoración. Las piedras de sangre cayeron de sus monturas. Dante seguía apuntando con precisión. La fuente de energía de la pistola se calentó tanto por la retroalimentación térmica que le quemó la piel a través de la ceramita, y aún así no cedió. El rayo de fusión atravesó la armadura orgánica de la criatura. El señor del enjambre retrocedió. Sus gritos se convirtieron en gorgoteos mientras la lengua se le quemaba en la cabeza. Desesperado por liberarse de Dante, se cortó la muñeca con un golpe torpe. Dante perdió el conocimiento por un instante por el dolor del fragmento de hueso que le sacudió los órganos al caer al suelo. Cuando volvió en sí, estaba tendido en el suelo. El señor del enjambre se desplomó de rodillas junto a él. Sus movimientos eran débiles, gimiendo silenciosamente. Cayó hacia adelante, con el pecho agitado. El aire silbó a través de sus espiráculos y luego cesó. Dante giró la cabeza hacia un lado. Una de las espadas de hueso yacían cerca de su rostro. La pupila del ser se dilató. La espada también estaba muerta. Un líquido burbujeaba en sus pulmones. Le dolía todo el cuerpo por el veneno del tiránido. Él se estaba muriendo. La rabia de Dante se desvaneció junto con su vitae, dejándolo con su dolor y sus pensamientos claros. El cielo se despejaba. Las involuciones rojas y doradas de la tormenta disforme se disiparon como humo, revelando una noche fría y estrellada. Val Primus y Val Secundus prosiguieron su implacable persecución cósmica. Observó con satisfacción que el cielo estaba vacío de guerra. No se veían naves tras las frondas de la tormenta que se retiraban, solo estrellas y el brillante y cegador rayo de la cicatriz roja. Reinaba la paz. Su respiración se entrecortó, su corazón se ralentizaba, su cuerpo estaba frío. La astilla de la espada del señor del enjambre rozaba sus costillas con cada respiración. Al fallar su cuerpo, su armadura finalmente cedió y la pantalla del yermo se apagó. Su armadura moribunda era una tumba fría, pero él estaba tranquilo, más tranquilo que en siglos. Así terminaron 1500 años de servicio. Había dedicado 20 vidas al imperio y no lo había lamentado ni un solo día. Sonrió. Había hecho lo mejor que pudo. Gracias a sus esfuerzos, la ola de maldad se había mantenido alejada de la humanidad durante unos años más. Esa había sido su ambición y la había cumplido 100.000 veces. La oscuridad se apoderó de sus ojos. Recordó momentos similares en su vida cuando se enfrentó a la muerte.
pero ahora estaba seguro de que esta era la última y se alegró por eso. Sabía con certeza que no era el guerrero dorado profetizado en los pergaminos de Sanguinius. Se preguntó con indiferencia a quién se refería el primarca. Durante los últimos 100 años se había mantenido firme con la idea de que era él de quien hablaba Sanguinius y que tenía un último e importante deber que cumplir. Ahora resultaba falso. Qué engañado había estado. Su sangre empapó las arenas de Baal. La oscuridad se abalanzó sobre él y Dante la recibió con los brazos abiertos.